Bienvenidos a la actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Derecho y Legislación Mercantil. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la actividad sumativa número 4, que es una revista digital. Fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 4 y con la intención didáctica de desarrollar y presentar los contenidos de esta unidad, en esta oportunidad debe diseñar una revista digital. El propósito de esta actividad es aplicar los conceptos básicos y requisitos en la constitución de las sociedades mercantiles. Instrucción de la actividad. Desarrollar los siguientes puntos. Títulos de crédito utilizados en las actividades comerciales, los títulos, valores y la importancia de estos en la función del ejercicio profesional, de la administración y la contaduría, y fundamentar legalmente los ítems anteriores. Usted debe crear el contenido, seleccionar las imágenes, elegir la aplicación para elaborar la revista, diseñar la revista. Una vez analizado, seleccionado el contenido y las imágenes, comienza el diseño de la revista en la aplicación de libre uso. La extensión de la revista debe ser hasta un máximo de 15 páginas. La estructura de la revista debe contener las siguientes partes: portada, contraportada, editorial, índice, directorio, contenido. Dentro del contenido está la introducción, desarrollo y conclusiones. Y por último, los créditos. Debe compartir el link de la revista en la sección indicada. Y aquí tengo unas herramientas de libre uso en la web para crear revistas digitales. Y una de ellas es ISU, Book Creator, Book Author, Hazen, y tiene dos enlaces de YouTube para aprender a cómo realizar una revista digital. Esta actividad tiene una ponderación máxima del 25% y los criterios para la evaluación son los siguientes: portada, título e impacto visual, 10 puntos. Contenido: introducción, desarrollo y argumentación jurídica, conclusiones, 25 puntos. Diseño: titulares, tipografía, colores, imágenes, creatividad, 20 puntos. Redacción y ortografía, 20 puntos. Conclusiones, 20 puntos. Y referencias según el manual UVA, 5 puntos. Esta actividad tiene una fecha de entrega del 17 de noviembre del 2025 hasta el 22 de noviembre del 2025. Ahora vamos a pasar a una presentación. Hoy vamos a hablar sobre los títulos de créditos en actividades comerciales. Los títulos de crédito son documentos necesarios para ejercer el derecho literal y autónomo en ellos consignado. Son instrumentos esenciales en el tráfico mercantil, facilitando la circulación de crédito y el pago. Los títulos de crédito poseen tres características esenciales que definen su naturaleza mercantil. Literalidad. El derecho y la obligación se definen exclusivamente por lo que está escrito en el documento. No se puede exigir más de lo que el título establece. Autonomía. El poseedor de buena fe adquiere el derecho de manera originaria, sin que las excepciones personales que el deudor pudiera oponer a los tenedores anteriores, por ejemplo, incumplimiento de contratos previos, puedan afectarle. Incorporación. El derecho está íntimamente ligado al documento. Para ejercer el derecho, cobrar, es necesario poseer físicamente el título. Los títulos de créditos
más utilizados en las actividades comerciales venezolanas, regulados primero que nada en el título 7 del libro primero del Código de Comercio, son la letra de cambio. Es el título valor por excelencia y el más formal. Contiene un orden incondicional dado por una persona, que es el librador, a otra, que es el girador, para que pague a un tercero, tomador o beneficiario, una suma determinada de dinero en un lugar y fecha específico. El uso comercial funciona como un instrumento de crédito y garantía a corto plazo, permitiendo al librador movilizar sus cuentas por cobrar antes del vencimiento. Requisitos de validez, artículo 410 del Código de Comercio. Para que un documento sea considerado legalmente una letra de cambio, debe contener sin excepción los siguientes elementos: denominación, eh, letra de cambio en el texto del documento, o sea que el documento debe indicar que es una letra de cambio. La orden pura y simple de pagar una suma determinada. El nombre del girado, quien debe pagar. La indicación del vencimiento a la vista a cierto tiempo, fecha o a día fijo. El lugar de pago, el nombre del tomador, a quien o a cuya orden debe pagarse. La fecha y lugar en que se emite. La firma del librador, quien crea la orden. Mecanismos adicionales de garantía en la letra. La aceptación es el acto por el cual el girado se obliga a pagar la letra. Si el girado no acepta, no está obligado y el librador responde por él. Aval es una garantía personal otorgada por un tercero, avalista, para asegurar el pago por parte de alguno de los obligados cambiarios. El avalista tiene una responsabilidad solidaria con el avalado. El pagaré es una promesa incondicional de pago. Contiene la obligación directa de una persona, que es el suscriptor, de pagar una suma determinada de dinero a otra persona, que es el beneficiario, en un plazo estipulado. Diferencia clave con la letra. En la letra hay tres sujetos esenciales: librador, girado y tomador. En el pagaré solo hay dos: suscriptor y deudor. Suscriptor, deudor y beneficiario o acreedor. Es un instrumento más simple, comúnmente usado en créditos bancarios o en otros particulares. El pagaré está establecido en el artículo 486 del Código de Comercio. Aunque es más simple, el pagaré requiere elementos similares a la letra, siendo la diferencia clave que el suscriptor es tanto el obligado principal como el creador del título. Requisito esencial: la mención de pagaré en el texto y la promesa pura y simple de pagar. Función: simplifica el proceso de crédito directo entre deudor y acreedor sin necesidad de un girador intermedio. El cheque es una orden de pago pura y simple, librada contra un banco, girado, donde el librador tiene fondos depositados. La función de este es que es un instrumento de pago y movilización de fondos, no de crédito, pues debe pagarse a la vista, a su presentación, sin emitir condiciones ni plazos. El Código de Comercio regula figuras específicas como el cheque cruzado, cheque de gerencia y cheque certificado. El cheque es el principal instrumento de pago dentro del sistema bancario venezolano. Su régimen legal se encuentra en el título 7 del libro 1 del Código de Comercio venezolano, artículo 489 y siguientes. El cheque es una orden de pago incondicional dada por una persona, que es el librador, a un banco girado.
donde el librador tiene fondos disponibles para que pague su presentación una determinada suma de dinero al beneficiario, que es el tomador. Instrumento de pago, no de crédito. A diferencia de la letra de cambio y el pagaré, el cheque es un título pagadero a la vista en el momento de su presentación. Cualquier mención que condicione su pago a una fecha futura se tiene por no puesta. Artículo 490 del Código de Comercio. El cheque implica la garantía de la existencia de fondos suficientes en la cuenta del librador para cubrir su monto al momento de la emisión. La ley de cheque o supletoriamente el Código de Comercio establece sanciones penales y o administrativas al librador que emite cheques sin provisión de fondos, lo que se conoce como cheque sin fondo o cheque protestado. R- Para que un documento sea considerado legalmente un cheque, debe contener, artículo 491 del Código de Comercio, la denominación de cheque inserto en el texto, la orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del banco que debe pagar, girado, la indicación del lugar de pago, la fecha y lugar en que se emite, la firma del que libra el cheque librador. El Código de Comercio establece figuras para aumentar la seguridad y el control sobre la circulación y el cobro de cheque, lo cual es vital para la función de la administración y contaduría. Se caracteriza por llevar dos líneas paralelas trazadas en el anverso. Efecto: el cheque cruzado no puede ser pagado en efectivo por el banco girado. Solo puede ser abonado en la cuenta de un cliente del banco o ser pagado a otro banco. Seguridad. Su principal función es la seguridad, limitando la circulación y dificultando el cobro por parte de un poseedor ilegítimo en caso de robo o extravío. Cheque certificado, artículo 505 del Código de Comercio. El cheque certificado implica que el banco girado certifica o garantiza la existencia de fondos disponibles en la cuenta del librador y los retira inmediatamente de la disponibilidad del cliente, afectándolos al pago de cheque. El banco asume la responsabilidad directa del pago garantizando al beneficiario que el cheque no será devuelto por falta de fondos. Se utiliza en transacciones de alto valor o donde el beneficiario requiere una certeza absoluta del pago. Cheque de gerencia. Aunque no está regulado detalladamente en el Código de Comercio, es una práctica bancaria habitual. El librador el emisor es librado por la propia institución bancaria contra sí misma. Garantía. Es el cheque más seguro ya que el propio banco asume la posición de librador y girado, garantizando la existencia de fondos con el patrimonio del banco. Responsabilidad y endoso. Endoso. El cheque es esencialmente a la orden y es transmisible por endoso. Sin embargo, si el librador incluye la cláusula no a la orden o no negociable o no endosable, su transmisión solo podrá hacerse bajo la forma y efectos de una cesión ordinaria de crédito, perdiendo la característica de autonomía cambiaria. El cheque debe presentarse para su pago dentro de los 8 días siguientes a su fecha de emisión si fuese librado y es pagadero en Venezuela. Artículo 500 del Código de Comercio. Transcurrido este plazo, sin que haya sido pagado o protestado, la acción para el cobro se extingue contra los endosantes. La correcta gestión del cheque, registro, cruce, certificación y el control de su plazo de presentación es crucial para el área de tesorería y contaduría de una empresa.
mitigando el riesgo de fraude y garantizando el flujo de caja. El endoso es el acto jurídico por excelencia para la circulación de los títulos a la orden. El endoso implica tres efectos legales cruciales: transmisión del derecho, transfiere la propiedad del título y por ende el derecho al cobro. Legitimación, legitimación al nuevo tenedor, endosatario, para ejercer los derechos incorporados. Y garantía, el endosante garantiza la aceptación y el pago del título frente a los tenedores posteriores. El endosante se convierte en un obligado solidario. Títulos valores de mercado. Aunque no son exclusivos del Código de Comercio, se usan masivamente en el comercio financiero. Representan una parte alícuota del capital social de una compañía mercantil y otorgan la calidad de socio. Obligaciones o bonos. Títulos de deudas que emiten una sociedad o el Estado, representando un préstamo que el tenedor ha hecho al emisor. Cédulas hipotecarias representan créditos garantizados por hipotecas emitidos por instituciones financieras. La comprensión y manejo de los títulos valores son fundamentales en el ejercicio profesional de la administración y la contaduría, ya que son la materialización de los activos y pasivos financieros de una empresa. Para el profesional de la administración, los títulos valores son instrumentos claves en la toma de decisiones financieras. Administración de riesgo de cobranza, el uso de letras de cambio y pagarés permiten formalizar las deudas de clientes, facilitando su ejecución judicial si hubiere incumplimiento. La autonomía del título permite transferir el riesgo de cobro mediante el endoso. Financiamiento o descuento. Las empresas administran su flujo de caja descontando letras de cambio o pagarés en bancos. La comprensión del endoso y las responsabilidades solidarias, aval, son vitales para evaluar la liquidez. Inversión. La gestión eficiente de los excedentes de caja implica la inversión en bonos, acciones y otros instrumentos bursátiles. El administrador debe conocer la naturaleza jurídica de estos títulos para evaluar su riesgo y rendimiento. Para el profesional de la contaduría pública, la correcta contabilización y valoración de los títulos impacta directamente en los estados financieros. Registro contable. Los títulos de crédito se registran en cuentas específicas, cuentas por cobrar, activo, cuando se recibe un pagaré o se endosa una letra a favor de la empresa. Documentos por pagar o cuentas por pagar, que es pasivo, cuando la empresa suscribe un pagaré o acepta una letra. El contador debe aplicar las normas de información financiera para valorar estos instrumentos. Por ejemplo, los bonos y acciones deben clasificarse como activos financieros y valorarse a costo amortizado o a valor razonable, según su intención de tenencia. Control interno y custodia. Dadas las características de incorporación, el contador debe establecer controles rigurosos para la custodia física de los títulos. Cheques, pagaré, ya que la pérdida del documento implica en muchos casos la pérdida del derecho, salvo procedimientos especiales de reposición. Auditoría. Las auditorías de las cuentas por cobrar documentadas en títulos requiere verificar la autenticidad, negociabilidad y vigencia del documento, asegurando la debida literalidad y autonomía. En síntesis, la función del contador y el administrador exige el conocimiento del régimen jurídico mercantil para garantizar que los instrumentos de crédito y pago se utilicen correctamente,
mitiguen riesgos y reflejen fielmente el patrimonio de la empresa. La mayor importancia de los títulos de crédito en la administración de empresas reside en su fuerza ejecutiva. El Código de Comercio en el artículo 456 para la letra I para el pagaré 488 establece que estos títulos, si cumplen con los requisitos legales y son auténticos, gozan de fuerza de título ejecutivo. Esto significa que en caso de incumplimiento, falta de pago, el tenedor puede iniciar directamente una acción cambiaria ante los tribunales mercantiles, saltándose la fase de declaración de que existe la deuda. La ley presume la existencia y validez de la obligación. El procedimiento judicial para el cobro de títulos valores es sumario y permite el embargo preventivo de bienes del deudor desde el inicio del juicio, lo que acelera significativamente la recuperación de los activos de la empresa. Hemos llegado al final de esta actividad y esperando que tengan éxito, se despide de ustedes Alfredo Blanco.